de Abogados del Cusco, institución representada por su decano, el doctor May Pilar Herrado, y su honorable consejo directivo, tienen a bien a presentar esta presente jornada académica desarrollando el curso especializado en gestión administrativa de entidades públicas, derecho administrativo y procedimiento administrativo sancionador. Dentro de este importante escenario académico, el día de hoy tenemos la presencia virtual desde Uruguay de parte del doctor Rubén Flores Lapkevicius. El doctor Rubén Flores es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay, institución Universidad Mayor de la República de Uruguay. Conferencista nacional, así como internacional en temas de derecho administrativo. Del mismo modo, ha desarrollado bastantes artículos y publicaciones en la especialidad. El día de hoy abordará el tema la acción de nulidad de los actos administrativos. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco, ahora su sede denominada María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, en honor también y reconocimiento al gran legado dejada por la ilustre cusqueña, que ahora tiene su nombre, le brinda la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas tardes, apreciado doctor Rubén Flores. Bienvenido a la ciudad del Cusco a través de esta plataforma que nos acerca a efectos de poder llevar adelante esta importante jornada académica. Muy buenas tardes y adelante. Buenas tardes, estimados colegas. Buenas tardes, querido amigo Alex. Un placer enorme estar con ustedes nuevamente. Ya se nos está haciendo una costumbre. Esperamos pronto encontrarnos allí, en esa ciudad tan paradigmática de nuestra cultura latinoamericana. Como así, si ustedes pasan por aquí, sería muy interesante que también pudiéramos encontrarnos y conocernos. Estos intercambios son intercambios fundamentales porque nos permiten ver realidades diversas en países con formación latina, del derecho latino, francés, esencialmente más el administrativo, derivado del derecho francés y del derecho alemán especialmente, y nos ilustran muy anchamente. En primer lugar, entonces, corresponde agradecer a la Escuela Superior de Abogacía, al ilustre Colegio de Abogados de la ciudad de Cusco, a su consejo directivo todo, a cada uno de sus integrantes, a ti, Alex, querido nexo y colega, con el cual hemos mantenido varias conversaciones, inclusive en estos días respecto del partido de ayer que jugaba Perú con Paraguay, y al cual estuvimos atentos, Alex. Yo estaba más atento al partido de Perú que al partido de Uruguay. Uruguay ya estaba clasificado, por suerte, y estaba más atento al partido de Perú y veía que iba ganando 2-0, y esperando que ahora en la repesca clasifique por su historia, Perú, por su historia, por sus grandes jugadores como Cubilla, Chumpitaz, Uribe, en fin, etcétera, ¿no? Y por toda Latinoamérica. También quiero agradecer muy especialmente a los participantes que nos dedican su tiempo y que nos escuchan, que nos van a escuchar, sobre un tema muy importante como es el control que se puede tener, que se tiene en un Estado de Derecho respecto al dictado de los actos administrativos. Todo surge con el Estado de Derecho. No voy a hacer una introducción muy extensa de esto, pero sabemos muy bien que en el Estado policía, en aquel Estado
graficado con aquel señor que se llamaba Luis XIV Borbón, el francés, que decía el Estado soy yo. No se podían controlar los actos administrativos del Poder Ejecutivo y existía una gran arbitrariedad, en definitiva. No solamente en ese Estado francés, sino en general. Luego del Estado de Derecho, con el nacimiento del Estado de Derecho, con la expresión que nace con von Moltke, allí por 1804, si no recuerdo mal, comienza el control de los actos administrativos del Poder Ejecutivo. Este control de los actos del Poder Ejecutivo y de las entidades descentralizadas, de las regiones, de los estados, en los estados unitarios, etc. Hablo del Poder Ejecutivo en general, o sea, de todas las entidades públicas, estatales, por lo menos en Uruguay, estatales. Marca el nacimiento del Estado de Derecho. Nuestros países tienen determinadas particularidades, así como, por ejemplo, existe también en el control de constitucionalidad de las leyes. Algunos siguen el sistema estadounidense, por decirlo así, de un control difuso, por ejemplo Argentina, otros una forma mixta y otros un control concentrado, como Uruguay, donde el control se realiza por intermedio de la Suprema Corte de Justicia. Hay un órgano competente, sin perjuicio de las cortes constitucionales, como la Corte Constitucional peruana, colombiana, española, etc. Varios amigos en la Corte Constitucional del Perú tengo. En Uruguay, el control de los actos administrativos se realiza de dos formas. Una, la primera, necesaria, obligatoria, que es la recursiva. Evidentemente, dictado un acto por un órgano estatal, la primera etapa es recurrir el acto. El régimen de recursos administrativos en Uruguay se encuentra establecido en la propia Constitución, es un tema fundamental, y especialmente en el artículo 317 de la Constitución. Para poder accionar nulidad, la acción de nulidad, que es el tema central de hoy, es necesario haber agotado la vía administrativa. Para agotar la vía administrativa, se debe recurrir el acto administrativo. Se discute en la doctrina en general de nuestros países si deben eliminarse los recursos administrativos. Un tema ya que tiene unos cuantos años. Hay autores que dicen que los recursos administrativos terminan siendo un privilegio para la administración, en tanto se demora determinada cantidad de tiempo en resolver estos recursos. En Uruguay el máximo de plazo, según los recursos que haya que interponer, son 250 días. Tal vez parezcan pocos, tal vez parezcan muchos. El tiempo es mucho o es poco, según la condición en la que nos encontremos. El que espera puede desesperar. Puede desesperar. Una persona que fue, por ejemplo, destituida de la función pública en forma injusta, tiene que recurrir los actos administrativos y puede llegar a tener que esperar 250 días para que resuelvan los recursos, para después poder presentar la acción de nulidad. Entonces tenemos
Por un lado la vía administrativa y por otro lado la vía jurisdiccional. Los recursos administrativos que agotan la vía administrativa y que permiten el accionamiento con éxito, te puede presentar una demanda de nulidad sin haber agotado la vía administrativa. Presentarla la puede presentar. Le van a decir que no in limine. Se la van a rechazar in limine. El plazo para recurrir en Uruguay son 10 días corridos, pero se permite fundar los recursos a posteriori. Es decir, usted presenta el recurso o los recursos y los puede fundar a posteriori. Se dirige a la autoridad competente. Señor ministro de Educación Pública, señor intendente de la ciudad de Cusco, etcétera. Vengo a interponer los recursos tales y tales y tales contra el acto tal, en mérito a las siguientes consideraciones. Reservo mi derecho de fundamentación, fundo mi pretensión en la Constitución de la República y en tales leyes, que no voy a mencionar muy especialmente para no agotarlos. No tiene sentido que me dedique a cuestiones de mucho detalle, sino de presentar el tema en forma general. Este tema es una bolilla en el curso de doctorado que lleva aproximadamente 10 horas. Yo he dictado cursos y por tal motivo cursos de especialización que llevan más de 10 horas. Yo hoy voy especialmente para mi país, ¿no es cierto? Entonces voy a dar los títulos. Reservo mi derecho de fundar los recursos y quedo a la espera. Mientras se resuelven los recursos, tengo tiempo de estudiar un expediente, que a veces es un expediente muy extenso. Y el plazo de 10 días corridos es muy pequeño. Resuelto los recursos en forma negativa, se puede ocurrir o presentarse ante la jurisdicción. Los recursos administrativos en Uruguay son 3. El recurso de revocación, que se presenta ante la autoridad que dictó el acto. En este caso, por ejemplo, habíamos dicho el ministro de Educación y Cultura, o el ministerio, no se presenta ante el ministro, se presenta ante el órgano. El de revocación, en el caso del Ministerio de Educación y Cultura, está sometido a jerarquía del Poder Ejecutivo. Se presenta el recurso jerárquico. Y existe otro recurso para otras entidades descentralizadas, que no viene el caso en este momento, detenerme en su régimen jurídico porque estaría mucho rato, que es el recurso de anulación. Es para las entidades descentralizadas. Los recursos se deben presentar todos conjuntamente y en forma subsidiaria. Es decir, que usted presenta el recurso de revocación, si el recurso de revocación es decidido a su favor, le hacen lugar al recurso de revocación. Los demás quedan sin efecto. Y si no le hacen lugar al recurso de revocación, lo que sucede es que debe tramitarse los demás recursos. Por otra parte, y ya finalizando el tema de los recursos, la Constitución establece el efecto negativo del silencio. Efecto negativo del silencio. Si la autoridad, el ministerio o el ministro, en este caso más directamente de Educación y Cultura, en el ejemplo propuesto,
no resuelve el recurso, se lo entiende denegado fictamente. Esto es importante porque precisamente existen determinados plazos para resolución. Si no, estaríamos sine die, sin plazo, sin resolución. Son 150 días para el primer recurso, 50 más para el segundo y 50 más si es necesario interponer un tercero. Eso dependerá de la posición institucional del órgano de dictado. Si está sometido a jerarquía, si no está sometido a jerarquía, por ejemplo. Denegatoria ficta. Silencio al cual se le atribuye un efecto negativo, no al lugar. Luego de ello, queda expedita la vía jurisdiccional. En Uruguay, la estructura orgánica del Estado ha establecido un órgano especial para la acción de nulidad, para la acción jurisdiccional de nulidad. Ese órgano especial se llama el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Nosotros le decimos TCA, Tribunal Contencioso Administrativo. Este Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un desgajamiento del Poder Judicial. Ejerce función jurisdiccional porque se le quitó expresamente por la Constitución la competencia al Poder Judicial. Esto es importante destacar. Por lo menos aquí nosotros entendemos que existen las tres clásicas funciones del Estado: la administrativa, la legislativa y la jurisdiccional. También existe la función constituyente, pero es otro, que es la que dicta la Constitución. Y esta función jurisdiccional, que es la que nos ocupa hoy, es atribuida expresamente al Poder Judicial, salvo excepción expresa. El principio es que todo lo que tiene que ver con conflictos intersubjetivos de intereses, litigios, son atribuidos a la decisión del Poder Judicial. Por excepción a un principio general, la acción de nulidad se atribuye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, TCA, artículo 307 de la Constitución de Uruguay y siguientes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo todo este desarrollo lo hice por algo especial. Ustedes saben que para excepcionar un principio general se necesita texto expreso de interpretación estricta que no admite extensiones analógicas. Si el procedimiento administrativo es público, como lo es, para que no lo sea, para que sea reservado o secreto, se necesita una norma expresa de interpretación estricta, que no admite extensiones analógicas. Esto es importante porque la jurisdicción o la competencia jurisdiccional del TCA es de excepción. Por tal motivo, lo que no le está atribuido en forma expresa continúa en manos del Poder Judicial. Se ha dicho con acierto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es una especie
de Consejo de Estado francés. Es una derivación del Consejo de Estado francés, del ilustre Consejo de Estado francés, creado en la época de Napoleón Bonaparte, de donde surge gran cantidad de conceptos que aplicamos hoy día. La arbitrariedad, por ejemplo, nada menos. La discrecionalidad y la arbitrariedad, por ejemplo, entre tantos conceptos. Se dice que es un mini Consejo de Estado francés, porque el Consejo de Estado francés, así como el Consejo de Estado belga, que es también muy importante, un gusto, Edwin, un gran saludo para ti. Henry también. Saludos a todos ustedes. El Consejo de Estado, entonces, el Consejo de Estado francés, el Consejo de Estado belga, tienen mayores competencias que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Este Tribunal de lo Contencioso Administrativo se compone, según lo establece la Constitución de la República, por jueces que entienden en las demandas de los actos administrativos definitivos, a los cuales se les ha agotado la vía. Se integra por 5 jueces que deben tener las condiciones para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Elizabeth, están registrando asistencia y yo los saludo. Gracias por vuestra presencia. 5 miembros que deben tener las condiciones para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, una cantidad de años, ciudadanía natural o eventualmente naturalizado por una cantidad de años más, ejercicio de la abogacía, etc. Y también se le aplica a los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo todas las incompatibilidades y todas las prohibiciones, los derechos, las obligaciones que corresponden a la Suprema Corte de Justicia, a los miembros del Poder Judicial. Inclusive surgen del Poder Judicial los integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo dice el artículo 308. Las calidades necesarias para ser miembro del tribunal, su forma de designación, incompatibilidades, dotación, es decir, dinero, serán las determinadas para los miembros de la Suprema Corte. Como les decía, este Tribunal de lo Contencioso Administrativo entiende en la nulidad de los actos administrativos definitivos a los cuales se le ha agotado la vía administrativa, que son contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder. Eso es lo que dice la Constitución uruguaya en el artículo 309. La regla de derecho se define en el Decreto Ley 15.524, comprende en definitiva el derecho, incluidos los principios generales de derecho y los contratos administrativos también. Y la desviación de poder, ustedes saben bien, que es un vicio de los actos administrativos, especialmente del fin del acto. El acto tiene un porqué, el motivo,
y un para qué, un por qué, el motivo. Por ejemplo, expropiar un bien a los efectos de construir una escuela, y un para qué, que es un fin, es el fin. Y es en este fin en donde se puede dar la desviación de poder. El fin, cuando se produce la desviación de poder, es una transgresión donde el fin querido no es el fin debido y se disimula mediante un acto determinado. Por ejemplo, el traslado de un funcionario diciendo que se realiza por razones de mejor servicio y en realidad se lo está sancionando. Es claro que el fin es diferente. Se dice que se lo traslada por mejor servicio y en realidad se lo sanciona porque se lo hace viajar, se lo traslada porque no quieren que esté en esa oficina por el motivo que fuere, etc. Eso es desviación de poder. Algunos, siguiendo a la doctrina italiana, han distinguido el exceso de poder también y el abuso del poder. No me voy a detener en el tema, la Constitución no lo menciona, aunque la ley después sí lo hace. ¿Cómo es el proceso contencioso administrativo en Uruguay? Yo les reitero que estoy haciendo una presentación del tema. Recientemente, en diciembre del año pasado, se dictó la ley 20.010 de Uruguay, que modificó parte de la acción de nulidad regulada por las leyes anteriores, 15.524 y 15.869. Ello lo vamos a ver sumariamente. El proceso es un proceso que evidentemente tiene como tercero imparcial al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en una instancia única. Es una instancia única. No existen juzgados inferiores. Ello contradice el principio general de la doble instancia de un Estado de Derecho. Se desaprovechó la oportunidad de cambiarlo en esta ley, que acabo de decir, de diciembre del año pasado. Evidentemente el juez es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El actor es un particular, generalmente, es un particular que se siente lesionado y que agotó la vía administrativa. Puede ser funcionario público o puede ser un particular, un ciudadano o un habitante. El demandado siempre es el Estado en sentido amplio. Poder ejecutivo, poder legislativo, el propio poder judicial, las entidades descentralizadas, ya sea por servicios, por ejemplo, la empresa que provee la energía eléctrica en Uruguay es una empresa pública, o las entidades descentralizadas por territorio, como son los departamentos en Uruguay. Uruguay es un país unitario con descentralización territorial. El actor, entonces, es un particular, generalmente. Y el demandado es el Estado en sentido amplio. La demanda se debe presentar a los 60 días de agotada la vía administrativa, so pena de caducidad de la acción. Se tiene 60 días para presentar la acción. Esa acción, la demanda, debe indicar quién es el demandado elementalmente,
bueno, quien comparece, en primer lugar, establecer un domicilio electrónico. En esta época de Legaltec es elemental. En Uruguay no existen todavía los juicios telemáticos. Esto es muy importante destacarlo, porque con la pandemia de coronavirus hubo que realizar múltiples audiencias y actos judiciales mediante formas telemáticas, es decir, mediante el uso de la tecnología y de la informática. Pero no se aprobó esa ley todavía. Estamos en plazo porque se podría aprobar. En otros países se va precisamente en el desarrollo de los juicios telemáticos, por lo menos híbridos. Es decir, determinados actos en forma tradicional y otros actos mediante la tecnología. Hoy día es muy fácil presentar una demanda mediante elementos informáticos. Lo mismo notificar la demanda, presentar la contestación de la demanda. Ya un tema diferente es la toma de declaración de testigos, donde siempre es preferible la presencia del testigo frente al juez y las partes. En Uruguay no existe todavía el juicio telemático estricto, pero se va en camino de ello. Esto es importante que lo tengamos en cuenta como profesionales del derecho, porque cada vez más la tecnología nos está invadiendo. Ustedes saben que en China y en Estonia existen jueces robot. Miren lo que estoy diciendo. Jueces robot deciden el fondo del asunto. Son robots que deciden el fondo del asunto mediante inteligencia artificial, mediante algoritmos. Y en China existe por lo menos un fiscal robot ya funcionando. Una máquina que acusa. Evidentemente, en estos casos son causas menores, por ejemplo, delitos de hurto, no un homicidio. En los casos de los juicios civiles son por cuantías más bien pequeñas, pero de cualquier manera vamos a hacer los juicios telemáticos y es posible que dentro de no mucho tiempo existan robots funcionando de esta manera. Ya en Colombia, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, existen programas que funcionan como funcionarios judiciales, filtrando, no permitiendo el ingreso de demandas si son incompetentes. Si usted presenta una demanda ante un juzgado penal, presenta un divorcio, la propia máquina le dice que no es competente. Así que entonces, estudiemos estos temas que estamos estudiando hoy, pero tengamos muy especialmente en cuenta todos los temas tecnológicos que se están desarrollando en el Legaltec. Yo soy especialista en Legaltec. Legaltec es Legal Technology o Legal Technology. Es la aplicación de la tecnología en los temas legales. Ello da lugar al derecho digital. Pues bien, no existen juicios telemáticos todavía y se desarrolla de esa manera. Se presenta la demanda por el actor, se solicitan los antecedentes administrativos. Recuerden que hubo una etapa recursiva, hubo un acto administrativo que decidió un tema, y después hubo toda una etapa administrativa. La acción de nulidad es contra los actos, no contra los hechos jurídicos, o los hechos jurídicos administrativos.
Se da traslado de la demanda, el Estado debe contestar, hoy día debería contestar, se permite el allanamiento, o sea, el decir me allano a la demanda, la nueva ley lo permitió, es algo extraño porque en vez de allanar se revoca directamente el acto, pero bueno, la ley lo permitió. Se deben agregar estos antecedentes administrativos. Se pueden interponer excepciones, como la excepción de falta de jurisdicción, de caducidad, de litispendencia, etc. Y si se interponen excepciones, se puede abrir a prueba las excepciones para luego dictar sentencia respecto de la misma. El tribunal puede también decidir por sí, aunque no se hayan interpuesto las excepciones, determinadas excepciones claras, como por ejemplo la falta de jurisdicción. La puede decidir de oficio. En Uruguay, los juicios de nulidad de los actos administrativos demoran entre 3 y 4 años aproximadamente. Poco más, poco menos. Pueden demorar menos si existe jurisprudencia firme y es un acto reiterativo. Y esto es importante por los efectos de la acción de nulidad que voy a decir después. Lo debería decir después, lo voy a decir ahora. Por eso, Alex, yo no utilizo PowerPoint, porque así no me ato al PowerPoint. Si tengo un PowerPoint, debo seguir el PowerPoint como viene, y no me permite saltar de un tema a otro. Esto es importante. El no tener PowerPoint es una opción. Yo prefiero no tenerlo. Muchas veces el PowerPoint también se usa para que el profesor recuerde de qué tiene que hablar. Yo no necesito ese recordatorio, sin perjuicio de que siempre tengo algún recordatorio pequeño, pero no necesito el recordatorio. Les decía que 2 o 3 años, por lo menos 3, 4, salvo que existan sentencias de temas similares. Porque es claro, ¿cuáles son los efectos de la sentencia? Yo me estoy adelantando, estoy saltando un PowerPoint, si tuviera. En Uruguay, la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que hace lugar a la nulidad de un acto administrativo, tiene efecto solamente para el caso concreto, en principio. O sea que si yo estoy en una situación idéntica a la de Alex y soy yo el que presento la acción, se anula para mí, porque tiene efecto subjetivo. Si Alex, mi querido colega, entiende del caso, debe accionar en otro juicio. Entonces, si acciona en otro juicio y está en una situación similar, el tribunal resolverá en acuerdo, resolverá más rápidamente, porque tiene mi precedente. Aunque él tenga que presentar todo el procedimiento nuevamente, va a resolverse más rápida. Ese es el efecto subjetivo de la sentencia del tribunal. Pero también el Tribunal de lo Contencioso Administrativo puede anular el acto con efecto general, ya no subjetivo, sino que puede anular con efecto general. Ello surge del artículo 310 de la Constitución, y es el hecho de anularlo, 311. Lo anula en razón del interés de la regla de derecho, se anula en razón de interés de la regla de derecho, del derecho. O
lo anula en virtud de los principios de buena administración. Si anula en razón de interés de la regla de derecho o de la buena administración, esa anulación tiene efecto general. Este caso es diferente al que yo planteaba recientemente, donde yo accionaba y luego nuestro querido colega Alex accionaba en una situación similar. Aquí acciono yo solo y el tribunal dice, en buena administración anulo en general. Ya nuestro querido colega no debe accionar porque el acto cayó, fue anulado. Y es elemental que cuando nosotros decimos que es anulado, es con efecto ex tunc, es decir, hacia el pasado, como que nunca hubiese existido el acto. Hay que recomponer la situación dentro de lo posible, porque el acto pudo haber sido ejecutado, parcial o totalmente ejecutado. Hay que recomponer la situación como si el acto no hubiese existido. Si se puede hacer, fantástico. Si no, se debe actuar por equivalente. Efecto ex tunc, hacia el pasado. Efecto típico de la nulidad. No es un efecto derogatorio, que es hacia el futuro. Es ex nunc. Y efecto subjetivo o efecto general. Ahí salteé varias hojas de un posible PowerPoint. Pero estábamos en las excepciones. Por ejemplo, falta de legitimación activa. Bueno, se puede abrir un periodo probatorio, se decide el tema. Si el tribunal entiende que no hay legitimación activa, evidentemente el proceso se archiva. Si decide que hay legitimación activa, el proceso continúa. Contestada la demanda, se abre a prueba. Ya no estoy en un incidente de excepciones, donde se presentaron excepciones, sino que estoy en el principal, en el expediente principal. Los medios probatorios que se pueden presentar son todos los admitidos por el derecho que no sean prohibidos expresamente. En Uruguay la regla es que todos los medios probatorios son válidos si no se prohíben expresamente. Y aquí me detengo un minuto en un tema que me gusta muchísimo y que está en la palestra pública. Se permite toda la prueba electrónica, también. Se permiten los audios de WhatsApp, se permiten las capturas de pantalla, se permiten las pruebas en la blockchain, donde se hacen las criptomonedas, por ejemplo, ¿sí? La cadena de bloques, tan de moda últimamente, especialmente por el lavado de activos con criptoactivos. Se permiten todos los medios probatorios, incluidos los medios probatorios que surgen de la tecnología, los videos, etc. En el caso de las conversaciones, por ejemplo, en WhatsApp o en Telegram, en los servicios de mensajería, en Messenger, lo único que hay que hacer es protocolizarlos, hacer un acta de constatación por un escribano público, que haga fe de que la conversación que tengo en el teléfono es tal. Por ello yo siempre recomiendo que utilicen como servicio de mensajería instantánea, especialmente Telegram, porque es más segura que WhatsApp. Y que la utilicen además con un servicio de autodestrucción
de los mensajes, que es muy fácil de programar. Yo inclusive lo explico en mi canal de YouTube, que se llama Como Yo. Explico cómo se programa eso, que es muy simple de hacer. Y es más efectivo que el de WhatsApp, porque WhatsApp se autodestruye a las 24 horas. En Telegram se autodestruye si usted lo programa cuando se cierra el chat. Y acá les voy a decir una pequeña picardía, que ustedes como abogados lo deben saber, si es que no lo saben. Ustedes pueden programar un chat de autodestrucción, pero eso no significa que no le tomen una foto al chat antes de cerrarlo, por ejemplo. Así que es muy importante tener en cuenta todos estos elementos tecnológicos que están ya en la mesa. Hay sentencias sobre este tema. Y me voy un poquitito del tema. Ustedes vieron que Facebook tiene ahora un metaverso. El metaverso existe desde hace tiempo, es un tipo de universo virtual, es un meta-universo, más allá de la vida virtual, que se vincula mediante los NFT, no viene el caso. La cosa es que hace unos meses en realidad, un avatar, que es la forma en la cual se actúa en el metaverso, un avatar mujer, presentó una demanda por acoso sexual de otro avatar. Miren lo que estamos hablando. Acoso sexual en un mundo virtual. Vamos a ver en qué termina esa sentencia. Hay que preguntarse qué derecho se aplicará, si van a demandar a Facebook. ¿Quién responde? ¿El avatar masculino, digamos? ¿O responde Facebook? En garantía. Miren de lo que estamos hablando. Pero sigamos con nuestro tema. En otro momento conversaremos seguramente sobre temas de Legal Tech, que además es una disciplina que atraviesa todas las disciplinas. La comercial, la civil, la administrativa. Esto se aplica en el derecho administrativo. Ustedes saben que hay bufetes de abogados en el metaverso. Usted puede abrir una tienda virtual justamente en un mundo virtual. En fin, es un tema que me apasiona, me voy. No es el tema de hoy. Se abre a prueba, se puede presentar toda la prueba posible, incluida la prueba virtual. Existe un plazo determinado para la proposición de la prueba, un plazo para contraprueba, o sea, para que la contraparte presente contraprueba de su prueba. Él mismo presenta su prueba y usted puede presentar otra contraprueba. Son plazos concomitantes que transcurren para los dos en el mismo momento. Y luego de ello se escucha al procurador del Estado en lo contencioso administrativo. El procurador del Estado en lo contencioso administrativo es como el fiscal de corte. O sea, es un auxiliar, es un dictaminante especializado en temas de acción de nulidad. Como el fiscal de corte, actuando como tal, es un órgano. La Fiscalía de Corte es un órgano especializado en el tema de la acción de inconstitucionalidad. El procurador del Estado en lo contencioso administrativo está establecido en el artículo 314 de la Constitución. Lo designa el Poder Ejecutivo, pero es un órgano con absoluta autonomía técnica. Este tema de este órgano, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es un tema muy importante en Uruguay porque es un órgano especializado, es el único órgano especializado
fuera del Poder Judicial. Entonces le decía, prueba, dictamen del tribunal, dictamen del procurador del Estado en lo contencioso administrativo, y luego de ello los autos pasan, el expediente pasa para sentencia. La sentencia, como les decía, puede ser con un alcance subjetivo o con un alcance general. Lo importante, lo trascendente entonces, de la acción de nulidad de los actos administrativos en mi país, lo más relevante en el derecho comparado, creo yo, es la existencia de este tribunal de lo contencioso administrativo. Especie de Consejo de Estado francés, de mini Consejo de Estado francés. Se ha cuestionado su existencia. Hay algunos que lo han querido eliminar, establecer la Suprema Corte con salas, con una sala contencioso administrativa. Y siempre debemos recordar, eso es lo que yo creo, y difundir en nuestra población, en la ciudadanía, que existen determinados mecanismos para defenderse contra un accionar arbitrario del Estado. Por otra parte, desde mi punto de vista, y como cierre, siempre debemos tener en cuenta que nuestros estados, que nuestros países, son estados de derecho. Y como estados de derecho, siempre debe prevalecer en el caso de duda, subrayo, siempre debe prevalecer el derecho individual, el derecho de cada uno de nosotros frente a la superestructura del Estado. Siempre. Y así voy a dar un ejemplo. Se dice, yo he escrito varios artículos e inclusive tengo varios libros sobre expropiación. Se dice que la propiedad es un derecho social. Yo estoy de acuerdo, la propiedad es un derecho social, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que es un derecho social. Si en una ciudad de nuestro país, en verano, no hay agua y se descubre agua en un terreno determinado, evidentemente el Estado debe expropiar ese terreno, tiene el derecho de expropiar ese terreno para el beneficio de todos. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Es un concepto que viene de principios del siglo pasado. Sin embargo, si existe duda, subrayo, debe prevalecer el derecho humano de el ser individual frente a la superestructura. Y esto es muy importante y se materializa muy especialmente en la acción de nulidad de los actos administrativos en un Estado de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén, por su importante exposición dentro de este importante curso especializado en Derecho Administrativo. Reciba los saludos por parte de los participantes que vienen interactuando a nivel de las redes sociales. Saludan y felicitan su importante ponencia, apreciado doctor Rubén. Así como también recibe el saludo en las diferentes plataformas de la institución que vienen interactuando y también
haciéndole extensive el saludo y felicitación por su importante ponencia realizada el día de hoy. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco, en la gestión 2021-2022, emitió la presente resolución número 223 del 2022 y que hace de fecha Cusco 30 de marzo del 2022. El decano del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, considerando que el ICAD como orden deontológica, a la vez que sanciona conductas discordantes con los deberes éticos y profesionales, también se encarga de estimular y destacar las conductas ejemplarmente valiosas en la cotidiana lucha por el imperio del derecho y la justicia, que son los cimientos de una paz social, que recientemente, iniciativa del Consejo Directivo, en el año del Bicentenario, se hizo el reconocimiento al gran legado dejado por la cusqueña María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, primera jurista de Latinoamérica del Perú, que preocupó por los derechos y de oportunidades en medio de su lucha por la libertad de optar al ejercicio profesional. Se realizó su incorporación del Bicentenario en forma póstuma con el registro número 1 y la serie institucional actual lleva su nombre en el mérito y el reconocimiento a la gran labor realizada por la jurista latinoamericana. Que el abogado Rubén Flores Dapquevicius es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y abogado por la Universidad Mayor de la República de Uruguay, profesor de Derecho Público en la Universidad Mayor de la República, ha sido un integrante fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, integrante fundador de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, integrante fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Constitucional, así como integrante del Anuario de Derecho Administrativo Uruguayo, conferencista nacional, autor de diferentes publicaciones y artículos de su especialidad. Ha participado de esta importante jornada académica, el mismo que ha sido del total agrado de los participantes. Por estos motivos se ha resuelto, artículo primero, expresar el agradecimiento y saludo institucional al doctor Rubén Flores Dapquevicius por su participación como ponente en el curso especializado en gestión administrativa de las entidades públicas, Derecho Administrativo y Paz, con el tema la acción de nulidad de los actos administrativos. Artículo segundo, disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del doctor Rubén Flores Dapquevicius. Regístrese, comuníquese y archívese, doctor May Pilar Herrado, decano del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Mediante la presente resolución de decanatura del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, apreciado doctor Rubén Dapquevicius, reciba la felicitación y agradecimiento por su importante participación en este evento especializado en Derecho Administrativo. Tal vez tenga unas palabras finales con esta importante jornada académica. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación del muy ilustre institución que me ha convocado, este ilustre Colegio de Abogados de Cusco, de esa ciudad mágica, de esa ciudad que nos hace recordar nuestros orígenes latinoamericanos. Para mí es un honor muy grande, y siempre estoy dispuesto a extender mi mano como ustedes extienden la suya, y como ustedes han extendido la suya, yo les extiendo mi mano para la Unión Latinoamericana y para que estemos presentes, para que nos peleemos un poco por el fútbol a veces, o por alguna otra cosita menor, y que después tengamos la satisfacción de hinchar por Perú en el Mundial. Espero que ustedes hinchen por nosotros también, como de costumbre. Y bueno, mi saludo muy especial a el Consejo del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, a ti, mi querido colega Alex, con el cual he mantenido muy ilustrativas charlas, estar presente, ustedes pensar en Uruguay, yo pensar en Perú y pensar en Cusco, pensar en la cultura incaica, en el dios Sol, en tantas cosas que nos unen y tantas cosas que nos hacen estar presentes. Es muy importante este tipo de cosas. E inclusive, si estuviéramos presenciales,
Este momento, tal vez, desde mi punto de vista, es uno de los momentos más lindos, porque es el momento del café. Es el momento en donde tomamos el té de coca, que yo no he tomado nunca té de coca. Es el momento donde conversamos más distendidos. Entonces, sin robar tiempo al ilustre, ni a nuestros cursantes, a nuestros colegas, les envío un fuerte y fraternal abrazo desde aquí, desde el Cono Sur, esperando pronto encontrarnos en forma virtual o presencial. Muchas, pero muchas gracias. Un abrazo.